y el borde superior de la sínfisis del pubis. Y los diámetros va a ser antero-posterior de 11.5 a 12 centímetros, transverso de aproximadamente 13 centímetros y oblicuos de 12 centímetros. Eso aquí es en el caso de la mujer, ¿no? Porque en el caso del hombre es distinto, pero no vamos a hablar de eso. En cuanto al plano medio, ya decimos que igualmente en la parte posterior vamos a tener promontorio. En las partes laterales vamos a tener las espinas ciáticas, que estas se las persigue en el tacto, ¿cierto? Y la anterior, que va a ser el borde inferior de la sínfisis del pubis. Los diámetros va a ser antero-posterior, también de 11.5 centímetros, y transverso de 11 centímetros aproximadamente. Y el estrecho inferior, ya que igualmente en la parte posterior vamos a tener promontorio, en la parte lateral las espinas ciáticas también, y en el borde anterior, el borde inferior de la sínfisis del pubis. Los diámetros va a ser también igualmente antero-posterior 9 a 12, el transverso de 10 a 11 centímetros y el sagital posterior de 7 a 8 centímetros aproximadamente. Bien, nosotros vamos aquí a ver una clasificación de la pelvis. Ya esta clasificación es de Caldwell y Molloy. Ellos realizaron una clasificación biotipológica en 4 tipos de pelvis normales, a saber, que va a ser la ginecoide, la androide, ¿ya? La antropoide y la platipeloide, ¿ya? Bien, bueno, aquí los elementos que, antes de esto, los elementos que vamos a valorar, un segundito. Los elementos que vamos a valorar para su clasificación van a ser la forma, que va a ser del estrecho superior, ¿ya? El ángulo subpubiano, la inclinación de la pelvis y las espinas ciáticas y las escrotaduras sacrociáticas. Empezando con la pelvis ginecoide, que es la de aquí. Esta es la más fisiológica de todas, es la más común de todas. El estrecho superior tiene forma de un corazón de naipe francés, como vemos aquí. Las paredes pelianas se inclinan levemente hacia adentro y tienen espinas ciáticas romas, como vemos en esta parte de aquí. Y sus espacios sacrociáticos, que va a ser el espacio de aquí, va a estar amplios con un ángulo subpoviano recto, esta parte de acá. La pelvis androide ya pertenece, este aquí va a ser la pelvis masculina, por así decirlo. El estrecho superior va a ser de forma triangular, como vemos aquí. ¿Ya? Va a tener huesos fuertes, el espacio sacrociático va a ser reducido en comparación con el ginecoide. Las espinas ciáticas van a ser prominentes y el ángulo subpubiano va a ser más agudo. Las espinas son más prominentes. Bien, la pelvis antropoide está aquí a predominar en la raza negra. Ya tiene su estrecho superior que va a ser de forma oval, como vemos aquí. Los diámetros anteroposteriores y escotaduras sacrociáticas van a ser amplias, como vemos aquí. Aquí está la escotura sacrociática amplia, ¿ya? Y el ángulo subpubiana va a ser completamente obtuso. Y la pelvis platipeloide. Este de aquí se va a presentar generalmente en las mujeres de contextura pícnica, ¿ya? Con el estrecho superior que va a ser de forma oval, en sentido transversal. Ya las paredes pélvicas se van a inclinar hacia afuera, las escotaduras sacrociáticas son amplias y el ángulo subpúbico también va a ser obtuso. Ahora, vamos a hablar sobre los planos de Hodge. Ya, estos van a ser paralelos entre sí y nos van a permitir conocer a qué altura de la pelvis se encuentra el polo fetal. ¿Ya? Ya. El primer plano va a coincidir con el estrecho superior, que es el que vemos aquí. Ya, cuando el polo fetal llega a este plano, la presentación se denomina como insinuada. ¿Ya? El segundo plano significa que pasa por el borde inferior del pubis. Cuando la presentación alcanza a este borde inferior del pubis, esta se denomina como fija. El tercer plano, que va a ser el de acá, pasa por las espinas ciáticas y cuando la presentación llega a este plano, se va a considerar encajado. Y el cuarto plano, que es el más inferior, se extiende desde el extremo inferior del coxis, ¿ya? Y cuando está el polo en ese plano, la presentación está profundamente encajada, así se denomina. Bien, ahora vamos a hablar sobre la pelvis blanda. Esto de aquí va a ser un conjunto de músculo fibroponeurótico que va a ocupar el piso o el suelo perineal. ¿Ya? Bien, entonces aquí vamos a tener ciertos músculos. ¿Ya? Bueno, el canal blando se va a dividir en dos chinchas, ¿ya? La precoxigia y la coxigia. En el caso de la precoxigia es muscular y extensible y la coxigia va a ser músculo fibroso y no va a ser, y va a ser inextensible.
La precoxigia también se va a dividir en dos, en un plano profundo y un plano superficial, ya de los cuales vamos a hablar ahorita. En el caso del plano profundo, tenemos primero el punto de inserción, que va a ser el rafe anocoxigio, que es el que vemos aquí, los músculos elevadores del ano, que van a ser tres, que es el músculo pubocoxigio, el pubo rectal y el iliocoxigio, y el músculo transverso profundo del periné, que es el que miramos aquí. Y bueno, y el músculo de Wilson, que es el anclaje anterior, que no se lo puede ver en esta imagen también. En cuanto a la cincha precoxigia, bueno, igualmente la cincha precoxigia, en el plano superficial, vamos a entender que el punto de inserción es en el rafe anovulvar. Este se va a unir al rafe anocoxigio por el anillo muscular del esfínter anal externo. Tenemos el músculo bulbocavernoso, el músculo esfínter del ano externo, y el músculo transverso superficial del periné, que es más externo, y el músculo isquiocavernoso. En cuanto a la cincha coxigia como tal, aquí vamos a tener dos ligamentos y dos músculos accesorios. Los ligamentos van a ser el sacrociático mayor y el ligamento sacrociático menor, que no se observa tampoco en esa imagen. Los músculos va a ser el isquiocoxigio y los fascículos posteriores del glúteo mayor. Bien, en cuanto a a la cabeza fetal, ya decimos que primero se establece mencionando el punto de reparo de la presentación, seguido seguido del término ilíaco, que hace referencia a la pelvis, continuando con la ubicación, si es derecha o izquierda del punto de reparo respecto a la pelvis, y luego si esta es anterior o posterior. Ya, por ejemplo, supongamos que esto hace referencia a la cabecita del bebé, ¿cierto? En donde nosotros podemos observar la fontanela mayor, digamos así, se me fue el nombre, la glabela, ¿ya? Por ejemplo, si es occipito ilíaca izquierda anterior, que va a ser la de aquí, ¿ya? Si la disposición, ¿ya? Cefálica, digámoslo así, se encuentra, como vemos aquí, occipito, si es izquierda, si es anterior, ya decimos que está en O, I, I, A. Si es transversal, ya como vemos aquí, decimos que es occipito ilíaca izquierda transversa. Es de acuerdo a cómo se encuentra la posición cefálica. Si es O, I, I, P, es occipito ilíaca izquierda posterior, ¿ya? O S, por ejemplo, es... Isaac, un ratito, Dígame. ahí en la descripción que estás diciendo, estás relacionando cuál fontanela en relación al pubis, ¿la mayor o la menor? La mayor. Tengo entendido que era la mayor. No, ¿Es al acuérdate revés? que en el tacto lo que tú Ya. vas a ver y vas a palpar es la fontanela menor Ya. y hace relación con la fontanela menor, porque si tú haces relación con la mayor estamos hablando de una presentación bregmática. Ah, sí, sí, ¿Ya? sí, porque es occipito, sí. El occipito, Claro, claro, dice que claro, el claro. pubis tiene relación con la fontanela, por eso es occipito ilíaca, Sí, izquierda, anterior porque está anterior al pubis, ya. Sí, ¿ok? Siempre con la menor, ya, ¿ok? Ok, ya. ya. Bien. Uy. Bueno, aquí también tenemos en el caso de la disposición de la cabeza fetal, las distocias de posición, ¿ya? Que, bueno, en el caso de la presentación cefálica que es bien flectada, va a corresponder generalmente a variedades posteriores, que va a ser la occipito ilíaca izquierda, creo que es esta, occipito ilíaca izquierda posterior, la occipito sacra y la occipito ilíaca derecha posterior, que es esta de acá. Estas van a ser las más Exacto. comunes, las tres. Mira que la occipito sacra, mira la relación de la fontanela menor con el sacro, ¿sí ves? Ujú. ¿Eh? Entonces, por eso es siempre con la fontanela menor. Y esa es la que ustedes tienen que palpar y buscar para la variedad de posición. Claro. Ahora, las mismas variedades, ya hace referencia, de posiciones, se describen para las presentaciones cefálicas deflectadas o las podálicas, las mismas posiciones. Ya lo único que cambia es el punto de reparo, o sea, el punto de inicio. Ejemplo, ya no va a ser occipito ilíaca, sino que van a ser naso ilíaca, ¿cierto? O mento ilíaca, o sacro ilíaca, ¿ya? No van a ser occipito ilíaca. En el caso de las distocias de posición, en el caso de la presentación cefálica que es bien flectada, bueno, eso ya lo dije, ¿no? Sí.
Bien, ahora, vamos a hablar de algo también que es importante, que van a ser los diámetros en general de la cabeza fetal. Esto aquí también lo puse, no sé si eso también me tocaba, doctora, pero igualmente lo puse, ¿ya? Sí, sí, puedes hablar de eso, no hay ningún problema. Los diámetros normales, primero tenemos el suboccipito bregmático, ya que va a ser del occipucio al centro de la fontanela mayor, que es el que vemos aquí, del occipucio al centro de la fontanela mayor. Ese de aquí va a ser de aproximadamente 9.5 centímetros. El occipito frontal, que va a ser de la glabela, que es de la raíz de la nariz, al punto más distante del occipital. Esto de aquí va a medir aproximadamente 12 centímetros. El sincipito mentoneanus, que va a ser desde el mentón al punto situado en el medio de la sutura sagital, que aquí está. No, del medio hasta la sutura sagital. No, del medio hasta la sutura sagital, que va a ser de aproximadamente 13.5 centímetros. Sí, 13.5 centímetros. Tenemos el submento bregmático, que va a ser desde la unión del submentón con el cuello hasta el centro de la fontanela mayor o bragmática, que es este de aquí, que también va a ser de 9.5 centímetros. El suboccipito frontal, ¿ya? Que va a ser desde el occipucio a la parte más saliente de la frente, que es el que vemos acá, que va a ser de 10.5 aproximadamente, y el drámito biparietal, que va a unir ambas eminencias parietales, va a ser de 9.5 centímetros, que no se observa aquí. Bien, ahora vamos a hablar también de las maniobras de Leopold, ¿ya? Decimos que estas maniobras o técnicas de Leopold son parte del examen clínico prenatal, ya que que se realiza mediante la palpación abdominal y vamos a determinar la posición fetal en el útero materno. Esta maniobra va a consistir en 4 pasos, ¿ya? Que nos van a proporcionar información. Primero, de la presentación. Segundo, de la situación. Tercero, de la actitud. Y cuarto, de la posición fetal, ¿ya? Bueno, este de aquí, bueno, antes de hablar de cada una, decimos que, sí, decimos que se van a realizar, se van a realizar a partir de la semana 20 a 22, pero no todas las maniobras, sino únicamente la primera. La 2, la 3 y la 4 se realizan a partir de las 28 semanas, o sea, del tercer trimestre, ¿ya? Uy. Bien, en cuanto a la primera maniobra de Leopold, es aquí, esa maniobra se realiza para la localización que va a ser del fondo uterino, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos que identificar el polo fetal que ocupa, si es cefálico o si es podálico. Si es cefálico, se va a sentir rígido, redondo, regular, y si es podálico, va a ser irregular e irritable. La técnica, bueno, el examinador siempre se va a situar en el lado derecho del paciente, frente a ella. El borde cubital, o sea, el del meñique de las manos, va a deprimir el abdomen siguiendo el contorno uterino, ya como vemos aquí, hasta delimitar el fondo del útero. Esto les sirve para realizar un cálculo aproximado del tiempo de la gestación. En cuanto a la segunda maniobra, aquí vamos a buscar la relación que existe entre el dorso del feto y el flanco de la madre, ¿ya? En el caso de si es dorso derecho, decimos el dorso fetal se encuentra hacia el flanco derecho de la madre y el dorso izquierdo, si el dorso fetal se encuentra hacia el flanco izquierdo de la madre. La técnica igualmente, el doctor se va a poner al lado derecho del paciente, frente a ella, va a deprimir ambos flancos de la madre, precisando, bueno, tratando de encontrar el dorso fetal, si es derecho o izquierdo, donde se palpe, digamos así, el dorso fetal, se tiene que sentir una estructura firme, una superficie firme, ya continua, no van a haber porciones pequeñas, mientras que el lado contrario, la mano se hundirá como en depresiones, ya, y también en una especie de concavidad en tipo de C, ya. Aquí van a haber también pequeñas partes móviles que van a corresponder a las manos y a los pies del feto, ¿ya? Generalmente, cuando nosotros le preguntamos a la mamita de qué lado siente más movimiento, significa que es el lado opuesto a donde está el dorso fetal, precisamente porque ese lado se encuentran las manitos y las piernitas del feto. En cuanto a la tercera maniobra, esta es la maniobra de la presentación fetal. Aquí vamos a buscar la parte fetal que por sí se ofrece, ¿no? Se presenta al estrecho superior de la pelvis materna.
Aquí decimos que si la parte fetal que se ofrece el estrecho superior de la pelvis es la cabeza, ¿ya? Decimos que es cefálica. Si lo que sentimos, ¿ya? Es como una, ¿cómo explico? Es como una especie de estructura roma en la parte inferior, decimos que es podálico. Igualmente, la técnica del examinador se va a situar al lado derecho del paciente, de frente a ella, con una mano abierta, va a tratar de abarcar entre el pulgar y el resto de los dedos la parte fetal, como vemos aquí, que se presenta al estrecho superior de la pelvis materna. Y con otra mano abierta tratará de abarcar entre el pulgar y el resto de los dedos la parte fetal que se encuentra hacia el fondo del útero, como vemos acá arriba. ¿Ya? Se van a extinguir los polos por lo siguiente. El podálico va a ser grande, anfractuoso, blando, desigual y no va a haber algo que se llama peloteo, que es mover de lado a lado las manos. Mientras que en cefálico sí va a haber este peloteo. Y ahí es cuando se va a distinguir realmente si es que está cefálico. En la cuarta maniobra de Leopold, ¿ya? Ese es para visualizar el grado de encajamiento de la presentación. Eh, Aquí, ¿cómo se va a hacer? El examinador se va a situar igualmente al lado pero en este caso, de la cuarta maniobra, no se va a situar en la parte de abajo, sino que va a poner las manos al revés, o sea, desde la parte de arriba del paciente, mirando sus pies. Con la punta de los dedos va a profundizar hacia la pelvis, por encima del pubis, y va a precisar el grado de encajamiento que va a tener la presentación. Va a intentar apreciar con las puntas de los dedos si se trata de la cabeza o de las nalgas del feto, y si la presentación se encuentra móvil o fija, ¿ya? Ay, aquí me olvidé de ponerlo. Bueno, aquí decimos que si es alta y móvil, ya por así decirlo, la circunferencia cefálica se va a encontrar por encima del estrecho superior de la pelvis materna. Y así, bueno, bueno, para explicarlo mejor, aquí hay cuatro fases, ya, en la cuarta maniobra. Cuatro formas de ver el feto. Si es alta y móvil, si es insinuada, si es encajada o si es muy encajada, como lo vimos anteriormente. Si es alta y móvil, es cuando la circunferencia cefálica y la coronilla se encuentran por encima del estrecho superior de la pelvis materna. Si es insinuada, se va a encontrar a nivel del estrecho superior de la pelvis materna, ¿ya? Y no se puede hacer peloteo. En el caso de la encajada, esta se va a encontrar por debajo de la pelvis superior de la pelvis materna y al palpar por encima con ambas manos y detrás de la sínfisis del pubis encontramos un vacío y cuando es muy encajada, que es en la parte más inferior, se encuentra muy por debajo del estrecho superior de la pelvis materna y al tratar de palpar con las manos, encima de la sínfisis del pubis vamos a encontrar los hombros fetales en sentido anteroposterior, o sea, ya no vamos a sentir la cabecita, sino ya los hombros fetales. Bien, ahora vamos a hablar lo que es la estática fetal. Aquí vamos a hablar de la actitud, de la presentación, bueno, actitud, presentación y posición y altura de la presentación. Bien, la estática fetal como tal es la relación que va a guardar el feto con respecto al útero y la pelvis materna. Pueden distinguirse ciertos parámetros como la situación, la presentación, la actitud y la posición fetal. ¿Ya? Vamos a iniciar primero con la situación fetal como tal. Esta es la correspondencia entre los ejes longitudinales del feto y la madre. La situación más frecuente va a ser la de acá, la longitudinal, ¿cierto? Y esta va a facilitar el trabajo de parto. Las situaciones transversas y las oblicuas se van a hacer generalmente transitorias durante el embarazo, pero si su persistencia se da hasta el final del embarazo como tal, bueno, se puede hacer una cesárea, ¿no? Una posibilidad de una cesárea. Bien. En la presentación, decimos que Ahí, estaba... perdón, Isaac, en la situación es importante lo que estás diciendo, ¿no? Porque hay muchas, bueno, se escucha a veces cuando van y presentan un caso o un paciente y ellos dicen, bueno, presentación transversa. Entonces, es importante tener bien definido lo que es la presentación situación para la presentación de un caso o entregar una guardia. Entonces, quede claro que la situación solamente puede ser longitudinal, transversa y oblicua. No decir situación cefálica, situación pelviana, no, para nada. Solamente hay tres situaciones, longitudinal, transversa y oblicua. ¿Ok? Claro. Bien. Ahora, vamos a hablar de la presentación.
¿Ya? Esta sí va a corresponder a la estructura fetal que se encuentra en relación con la pelvis, ¿ya? Y que al ocuparla puede iniciar las labores de parto. Un feto en situación longitudinal tendrá o sea, en el caso anterior dijimos que esto es longitudinal, ¿cierto? Pero aquí también decimos que puede ser longitudinal, ¿ya? Pero no necesariamente si es cefálica o si es podálica. ¿Ya? Entonces, decimos que puede iniciar las labores de parto. Un feto en situación longitudinal va a tener una presentación cefálica la gran mayoría de las veces, ¿ya? Y las presentaciones anormales que son menos frecuentes son la podálica, de caderas, de cara o la presentación de mano. La presentación de hombro también es rara y se relaciona con una situación transversa también. Bien, en cuanto a a la actitud o postura fetal, decimos que esa se va a determinar por la posición de las partes del feto y la relación que guardan entre estas. La actitud fetal puede ser en flexión, indiferente, extensión o hiperextensión. ¿Ya? Esta actitud va a variar a lo largo de la gestación, pero al final de la misma ya adopta su actitud definitiva. Una actitud en flexión es más frecuente y permite un trabajo de parto sin dificultades. ¿Ya? Y en cuanto a la posición, esa suele tomarse como referencia el dorso fetal, que es lo que decíamos en las maniobras de Leopold. Ya para definir la posición de este, el dorso puede encontrarse al lado derecho o al lado izquierdo, que es lo más frecuente. Un dorso hacia adelante o hacia atrás también puede darse, pero es muy poco frecuente. Eso es como un resumen de lo que ahorita vimos, de la estática fetal, eso es para estudiarlo. Y finalmente tenemos lo que es el partograma, ¿ya? El partograma como tal va a ser la representación gráfica que va a haber en un plano cartesiano. Eso va a servir para la evolución de la dilatación del cérvix y del descenso de la presentación en relación con el tiempo transcurrido del trabajo de parto. Las mediciones relevantes que se incluyen en el patograma pueden incluir las estadísticas como la dilatación cervical en el tiempo, la frecuencia cardíaca fetal y los signos vitales de la madre. Aquí tenemos un ejemplo de patograma, ¿ya? Bueno, en la parte inferior lo que vamos a poner es cada hora, tenemos que poner los signos vitales que tiene la madre, ¿cierto? Y aquí tenemos que poner la dilatación en centímetros, la dilatación del cuello del cérvix, ¿ya? Si es que pasa los 4 centímetros, ya decimos que es en donde se inicia la curva de alerta, ¿ya? Cuando, bueno, también hay otros parámetros, ¿no? Que si son multíparas o si son nulíparas. Un ejemplo, supongamos que la paciente es nulípara, ¿ya? Y aquí también tenemos que ver las membranas, si están rotas o están íntegras. Supongamos que es nulípara y están rotas, y ya tenemos que está en 6, ya tiene una dilatación de 6. Entonces, ¿qué corresponde esto? Que nosotros tenemos que realizar, ¿ya? Los monitoreos y todo eso cada hora y 25, ¿ya? E irla poniendo. El tacto y todo, irlo poniendo. Entonces, conforme pasa el tiempo, si es que va aumentando, supongamos que a la hora ya no está en 6, sino que está en 8, bueno, a las 2 horas está en 8, ya tenemos que hacerlo cada 50 minutos, y así sucesivamente hasta que se da el momento del parto, ¿ya? Y luego finalmente, pues ya realizar la curva con lo que hemos descrito aquí. Y si la curva, y tienes la curva de alerta y la paciente evoluciona hacia el lado derecho de la curva, Claro, hacia acá. ¿qué pasaría? ¿Qué estaría ¿Cómo así? pasando? ¿Cómo así? No entendí, doctora, la pregunta. O sea, tienes la curva de alerta, ¿no? ¿Verdad? Sí, va aumentando, sí. Ya, tienes la curva de alerta graficada, haces tu curva de alerta, pero la evolución de la paciente está dándote la curva de evolución a la derecha de la curva de alerta, hacia el lado derecho de la curva. Ya, ¿Qué pensarías? hacia el lado derecho de la curva. O sea, que no aumenta, sino que se va recta. Eso es lo que usted me dice, O doctora. sea, no te da al lado izquierdo, se te va al lado derecho de la curva. Acuérdate que al hacer la curva de alerta, o tienes que, la curva de evolución de la paciente puede estar en el lado izquierdo de la curva de alerta o puede estar al lado derecho de la curva de alerta. Ya. ¿Qué pasaría si en la curva de evolución de la paciente se te pone del lado derecho de la curva de alerta? Sería que... No sé, doctora. No logro Bien. entenderle mucho la pregunta, o sea, no mucho. O sea, tienes la curva de alerta ya elaborada.
Ya. ¿no? Y O sea, tienes la paciente que lo ajá. tienes que ir graficando lo real que está haciendo la paciente, ¿no? ¿Verdad? Sí. Pero la curva de la paciente en evolución está, la estás graficando y tú estás viendo que está al lado derecho, hacia el lado derecho de la curva de alerta. Ya. ¿Qué pensarías? O sea que está por encima de lo anormal, o sea, como que está en mayor peligro, algo así. Exacto, exacto, O sea, como que, exacto. claro, como No que hay, está como que hay más riesgo. progresando. ¿Qué está pasando? Algo pasa con el trabajo de parto de ella. Por eso es la curva de alerta. Los resultados de la evolución de la paciente al graficar tienen que ir hacia el lado izquierdo de la curva. Si tú ya ves Ya. que se te está yendo al lado derecho, ojo porque algo está pasando. ¿Ok? Eso es. Ya, doctora. Siempre para Igualmente el lado también, izquierdo. también me olvidé Ujú. decir que si, por ejemplo, las membranas están íntegras, ya, y caso remoto por aquí se llegan a romper, toca iniciar desde cero en donde se rompieron y irse con las membranas rotas, porque ya cambiaría completamente el tiempo y todo. Claro, ahí elaborarías otra curva de alerta. Sí, Con membranas rotas, que es el RAM, que es la ruptura artificial de las membranas, o el REM, que es la ruptura espontánea de la membrana. ujú, Ahí tendrías que poner cómo fue. Ujú. Sí, así es. exactamente. Y también pues se pueden poner cosas distintas como las variedades de posición, que se Por supone que se dibuja una supuesto, carita y todo eso, sí. claro. Le Todo vas eso poniendo tiene la su variedad de regla. posición porque tienes que ver cómo va rotando ese bebé, ¿no? Sí, sí, Ujú. exactamente. Así es, así es. Ya, eso es todo, doctora. Ok, muy bien, Estizal. Me gustaron tus diapositivas, están muy bonitas, ¿ah? Y gracias, Muy doctora. bien. Ok, vamos a hacer énfasis en algunas cositas entonces, ¿no? Ya. Si ven, chicos, pelvis, estática fetal, sí. Sí, doctora. Ok. Bueno, chicos, completando o haciendo énfasis en algunas cosas que ya habló Isaac muy bien sobre el tipo de pelvis, la anatomía, muy bien. Es importante conocer y relacionarnos con la pelvis dura y la pelvis blanda porque en el examen que nosotros vamos a hacer esta paciente en trabajo de parto, vamos a nosotros a hacer una historia clínica y un examen físico para graficar en el partograma y también en la evolución cómo nosotros ingresamos a ese paciente y cómo va evolucionando. Entonces, para nosotros comprender toda la fisiología del trabajo de parto y el progreso del trabajo de parto, tenemos que conocer, obviamente, la anatomía. La pelvis se compone de dos huesos ilíacos que se unen en la parte anterior formando la sínfisis del pubis y en la parte posterior se articulan con el sacro. Tenemos estrecho la pelvis, como ya dijo Isaac, superior, medio e inferior. Y tenemos una pelvis ósea, ¿no? Y tenemos aquí el sacro, como yo les decía, los huesos ilíacos, ¿no? La cresta pectínea, el área del coxis, una vista anterior y posterior de la pelvis, ¿no? En la vista anterior, sacro, sínfisis del pubis, isquion, pubis, ilion, ¿no? Y en la parte posterior tenemos el sacro, el ilion, la parte del pubis, el isquion y el coxis. Diferentes tipos de pelvis que ya habló Isaac, no vamos a entrar en detalle en estas pelvis, y vámonos al estrecho superior. El estrecho superior, el borde superior de la sínfisis del pubis, el borde superior de las ramas iliopúbicas, la eminencia iliopectínea, las líneas innominadas,
articulaciones sacroiliaqueas y alerones del sacro y promontorio constituyen este borde superior, este estrecho superior, perdón. Tenemos también el conjugado verdadero o promonto subpúbico, que va del promontorio al borde superior de la sínfisis del pubis y mide de 11 a 12 centímetros, y el conjugado obstétrico o promontorio retropúbico, perdón. Chicos, se fue la imagen. Hola. No, doctora, sí se ve. Sí se ve, ya. Ok, entonces tenemos el conjugado obstétrico, como decía, que va del promontorio al retropubis y mide de 10.5, ¿no? Aquí tenemos una diapositiva representando la pelvis femenina con los diferentes conjugados, el diferente elementos que conforman toda esta pelvis, ¿no? Y con lo que nosotros nos vamos a relacionar en toda esta clase y que ustedes se van a relacionar al hacer el tacto y al hacer el examen obstétrico de esta paciente que ingresa para un trabajo de parto, ¿no? Es importante estas espinas, porque aquí nosotros tenemos que saber si están prominentes, no están prominentes, el promontorio y la sínfisis del pubis. El estrecho medio va del borde inferior de la sínfisis del pubis por las espinas ciáticas y en la unión de las vértebras cuarta y quinta, y biciático transverso de la espina ciática al lado opuesto que mide 10.5. Y el estrecho inferior va del borde inferior de la sínfisis del pubis al borde inferior de las ramas isquiopúbicas, tuberosidades isquiáticas y el vértice del sacro. Entonces ahí están los tres estrechos. Aquí tenemos nuevamente la pelvis femenina con el diámetro transverso de la abertura inferior de la pelvis, la sínfisis del pubis, que esta de aquí es la que siempre nos vamos a relacionar, sínfisis del pubis y sacro, ¿no? La punta del coxis, la tuberosidad isquiática y la espina isquiática o las espinas ciáticas, ¿no? Aquí tenemos también los diferentes estrechos y tenemos ahí el feto, ¿no? En el primer estrecho, en el segundo y en el tercer estrecho. Lo que es pelvimetría interna, bueno, esto de aquí se usaba anteriormente, las mediciones de la pelvis, ¿no? Pero nosotros ahorita actualmente lo que hacemos es el tacto y con el tacto nosotros nos vamos a guiar. Entonces tenemos que ver que si se alcanza el promontorio, si hay una concavidad del sacro, el tamaño y la anchura de las escotaduras y ligamentos sacrociáticos, tamaño de las espinas, vemos las paredes, características de la cara posterior de la sínfisis púbica y la dimensión del ángulo subpúbico. Miren esta forma del tacto, cómo uno se relaciona al hacer el tacto en esta pelvis, ¿no? Con los elementos que ya hemos mencionado. Y también tenemos que ver la pelvis blanda, que son lo que es la pelvis blanda, qué elementos lo componen, ¿no? En la pelvis blanda tenemos los músculos psoas-ilíaco, obturador interno y piramidal. Estos van a recubrir la pelvis por su cara interna en el plano de entrada, es decir, en el estrecho superior y medio. Esta pelvis tiene un contenido blando, segmento uterino inferior, cervix, vagina, vulva y perineo. El perineo se divide en dos triángulos, cuyas bases se unen en el diámetro bisquiático y los vértices en el sacro y sínfisis del pubis. Los planos en el triángulo anterior es el triángulo urogenital y hay tres planos. El superficial, donde tenemos el músculo isquiocavernoso, bulbo cavernoso y transverso superficial del perineo. El plano medio, que es el transverso profundo y esfínter externo de la uretra. Y en el profundo vamos a tener el músculo elevador del ano con su rama pubococcígea. Aquí tenemos el plano posterior, que es el triángulo anal, donde está conformado el plano superficial por el esfínter externo del ano, el plano profundo por los elevadores del ano. Entonces aquí tenemos ya el triángulo anterior y el triángulo posterior que conforman lo que es el perineo, ¿no?
Y también ya hablamos de las fontanelas. Es importante saber que estas dos fontanelas son fundamentales al hacer la valoración, sobre todo en la variedad de posición, en la cual nosotros nos vamos a guiar siempre por la fontanela posterior, que es la landoidea, porque si la más grande, que es de forma de rombo, es la fontanela anterior, que es la bregmática, y esta de acá, la posterior, tiene ya una forma de triangulito y es más chiquita. El feto es el móvil del parto y por lo tanto es importante conocer la estructura, el cráneo de estos fetos, las fontanelas que se presentan y las diferentes suturas que nosotros en el tacto vamos a palpar, ¿no? Y siempre hacer hincapié que en esta fontanela posterior es donde nosotros vamos a palpar y vamos a ver la variedad de posición, que es muy importante porque vamos a ver el progreso del trabajo de parto en la diferente rotación del feto. La estática fetal, que ya habló muy bien Isaac, de la presentación y de la posición. Tenemos que el punto de referencia de la presentación, como ya lo dijo en la variedad, tenemos el vértice occipital, que la nomenclatura es la O, cara mentón la M, bregma el B y frente nariz la N. Entonces ustedes en los diferentes textos van a encontrar diferentes variedades de posición, ¿no? Y van a ver occipito ilíaca izquierda, occipito ilíaca derecha, dependiendo de dónde se encuentre la fontanela, ¿no? La actitud o postura, eso ya tiene que ver con las distintas partes del feto, que puede estar flexionado, deflexionado o indiferente. Y aquí están las variedades, como ya explicó Isaac, pero en una presentación, perdón, de mentón. Miren como la nomenclatura dice, mentón ilíaca anterior, mentón derecha anterior. Y las maniobras de Leopold, importantísimas, porque esas es las que van a hacer ustedes a diarios y van a ustedes, perdón, a dar una situación del producto, ¿no? Dependiendo de las diferentes maniobras. Es importante saber que la primera maniobra valora la situación del producto y consiste en identificar el polo fetal que ocupa el fondo uterino, que puede ser la cabeza o las nalgas. La cabeza se palpa como una masa dura, redonda, móvil, mientras que las nalgas se perciben como una masa grande, blanda y regular, ¿no? Entonces aquí al palpar el fondo, nosotros vamos ya tocando, ¿no? El producto, ¿no? La segunda maniobra, vamos a observar la posición del dorso, posición que puede ser anterior, lateral, posterior, y suele palparse como una estructura dura, convexa, resistente, ¿no? Y en cambio las extremidades fetales son blandas, móviles, se sienten como bolitas, y son unas bolitas irregulares, numerosas, ¿no? Y la tercera maniobra, esta de aquí tiene que ver, identificar el polo fetal, ¿no? Para establecer si se encuentra encajado en la pelvis. En caso de que el polo fetal inferior no se encuentre encajado en la pelvis, se sentirá como una masa, es decir, esto es lo que dice Isaac, como un peloteo, un peloteo. La cuarta tiene que ver ya con el encajamiento, ¿no? El encajamiento se ejecuta a sí mismo mirando hacia los pies de la gestante. Se trata de apreciar el grado de encajamiento y la actitud de la cabeza, el grado de encajamiento. Y consiste en buscar sobre la sínfisis púbica la prominencia frontal del feto, y esto nos indica si ha descendido la presentación y si la cabeza se encuentra en flexión o extensión. A las 4 maniobras y las distintas variedades de posición que ya Isaac también las explicó, ¿no? Dependiendo, siempre tengan presente que la variedad de posición es con la fontanela posterior o fontanela menor o landoidea en relación a el pubis, ¿no? O el sacro. Miren, si la fontanela está hacia el pubis en la parte anterior, y hacia el lado izquierdo es una occipito ilíaca izquierda anterior. Aquí está el lado transverso, occipito ilíaca izquierda transversa. Aquí la fontanela va hacia la parte posterior, en el lado izquierdo, occipito ilíaca posterior, ¿no? Aquí va hacia el lado derecho, y la parte anterior, occipito derecha anterior. Aquí está hacia el lado derecho, occipito derecha transversa. Y la derecha posterior, pues está la fontanela menor hacia el lado derecho posterior.
Esa es la nomenclatura y con eso ustedes se van a relacionar al hacer el tacto. Los planos de Hooke, importantísimos que ustedes sepan de dónde a dónde van. Son 4 planos. El primer plano va del promontorio al borde superior de la sínfisis púbica. El segundo, el cuerpo de la sacra 2 al borde inferior de la sínfisis del pubis. El tercer plano, paralelo al anterior, a nivel de las espinas ciáticas. Y el cuarto, pues ya es paralelo a la altura de la punta del coxis. Están los diferentes planos. También relacionamos también con los planos de las estaciones de Lee, ¿no? Aquí tenemos diferentes planos de Hooke y las estaciones de Lee, que esta de aquí se relacionan con lo otro, pero con una nomenclatura de estación 0, que corresponde al tercer plano de Hooke. Por encima de las espinas son valores negativos y por debajo de las espinas son valores positivos de las estaciones de Lee. ¿Qué hacemos cuando valoramos o qué es lo que vamos a tomar en cuenta en el tacto vaginal? Importantísimo, porque determina la progresión del mismo a través de la dilatación y borramiento cervical. Pueden determinarse las posiciones de las diferentes presentaciones por las estructuras fetales palpadas. El número de exploraciones vaginales durante el trabajo de parto tiene relación con la morbilidad infecciosa, es decir, no conviene hacer tactos a cada momento, solo cuando es necesario. Se insertan los 2 dedos a través de la vagina y se palpa la presentación. Se delinea la trayectoria de la sutura sagital de la cabeza fetal. Empiezan a tocar, ¿no? Y a tocar y palpar la sutura, ¿no? Para llegar a la fontanela y determinar la variedad de posición. Se palpa ambas fontanelas diferenciadas por su forma para determinar la posición y la localización del descenso en los planos de Hooke. Este cuadrito también es importante, bueno, hace relación, igual esto ya lo vamos a ver posteriormente en lo que es trabajo de parto, pero tenemos aquí el reflejo de Ferguson, que es un reflejo que se da por la distensión del cuerpo del útero, que es el reflejo número 1, y la del cuello uterino, que es el reflejo número 2, que van a estimular la secreción de la oxitocina al llegar al sistema hipotálamo neurohipófisis, y esto va a aumentar la actividad uterina, ¿no? Entonces esto de aquí es un circuito que se da y obviamente va a hacer la fisiología del trabajo de parto. Aquí tenemos esta imagen donde está la cascada endocrina suprarrenal fetal de la placenta, y en la última ya etapa de gestación, ya la CRH, la CRH, que es la hormona corticotrópica, que es la liberadora, ¿no?, de corticotrina placentaria, estimula la producción suprarrenal de la DHEAS, que es el sulfato de dihidroepiandrosterona y cortisol, y este último estimula la protección de CRH de la placenta, lo que conduce a una cascada de retroalimentación que va a mejorar la producción de hormonas esteroides suprarrenales, ¿no? Entonces esto tiene que ver, esto es con la fisiología del trabajo de parto, ¿no? Y aquí más o menos está lo que yo decía acá del reflejo de Ferguson, ¿no? Cómo se va a estimular los factores endocrinos y cómo esto va a repercutir, ¿no?, con la liberación de oxitocina, vasopresina, ¿no? Los factores a nivel del miometrio, distensión, receptores de oxitocina, GAG, prostaglandina, y a nivel del feto, estrógeno, progestágeno, receptores de oxitocina, prostaglandinas, oxitocina y vasopresina, y como las modificaciones cervicales por acción de los estrógenos, prostaglandina, galactina, con la liberación de las colagenasas, ácido hialurónico y agua, ¿no? Entonces, esto de aquí es un resumen de la fisiología de la contracción uterina, que igual posteriormente también lo vamos a ver en otras clases, ¿no? Este de aquí es la misma que estaba acá, un poquito más grande, ¿no? Y bueno, vamos a lo del partograma. El partograma